Salmo 128, vamos a estar leyendo el versículo número 4. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Vamos a orar. Bendito Señor, Padre eterno, queremos agradecerte por este momento que nos has dado de tomar tu palabra. Es un gran privilegio, Señor, el haber visto, Señor, las maravillas de todo lo que has dejado plasmado a través de cada versículo. Gracias por la escuela dominical, por este día, los hermanos que han acudido, por cada visitante. Al llegar el tiempo de la predicación, te rogamos para que seas hablando a cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, ser edificados en este día y que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria. Te lo pedimos todo en el nombre del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Los Salmos 127 y 128 hacen parte de una sección en el mismo libro de los Salmos que se llaman los famosos cánticos graduales. Los cánticos graduales van desde el Salmo 120 al 134. Si usted mira cada uno de esos salmos, en el encabezamiento dice cántico gradual, cántico gradual. Así tenemos en el Salmo 128, dice ahí arriba, cántico gradual. ¿Qué eran los cánticos graduales? Se llamaban así porque eran especie de himnos, eran cantos que entonaban cada uno de los peregrinos que subía a la tierra de Jerusalén. Como bien sabemos, en el libro de Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, Dios había establecido que una vez al año todo varón tendría que subir allí a Jerusalén a celebrar las tres grandes fiestas, la de la Pascua, la de Pentecostés y la de los tabernáculos. Estos cánticos graduales se entonaban mientras la gente iba, como quien dice, en peregrinación, camino a la tierra de Jerusalén. Piensen nomás entonces cómo sería el gozo. Muchos de estos salmos expresan el deseo del pueblo de Israel, pero el Salmo 128 tiene algo muy interesante, y es que en él se describe la vida familiar. Es un salmo que incluso Lutero llegó a decir que era como una especie de oración de matrimonio, de bodas. En algunas bodas judías lo mencionan, lo entonan, porque habla precisamente de la vida familiar. La describe la vida familiar desde la perspectiva de Dios, que al fin y al cabo esta es la que marca la diferencia, ¿no? En el pasado, tanto como en el presente, muchas personas han tratado de encontrar la fórmula para la felicidad matrimonial. ¿Ha escuchado usted eso? Hoy en día se aboga por cuál es la fórmula para la felicidad matrimonial o familiar. Hay hoy en día conferencias referente a la familia, tratando de encontrar la fórmula de la felicidad matrimonial. También hoy en día tenemos terapeutas familiares, consejerías. Pero a pesar de todo esto, parece ser que la felicidad matrimonial sigue estando ausente de los hogares. ¿Cómo entonces tener una familia, un matrimonio feliz? Es lo que la gente pregunta hoy en día. Todos quisieran la fórmula, ¿no? ¿Qué fórmula es? La gente cree que de pronto si escucha a un conferencista, una terapia matrimonial de pareja, mejorará. Sin embargo, la Biblia, que es la palabra de Dios, tiene la respuesta absoluta frente a tal pregunta. ¿A cuál pregunta? ¿Cómo tener una familia feliz? Esa es la pregunta de la mayoría. Este breve salmo, porque si ustedes se dan cuenta tiene solo 6 versículos, menciona la tan anhelada fórmula para tener una familia feliz. Y lo responde de una manera muy concisa. Alguno creería que quizá diría el salmo, procedimiento para una familia feliz. Primero, segundo, tercero, cuarto o un quinto. Sin embargo, este salmo lo menciona de forma breve, de una manera muy concisa. ¿Saben, de acuerdo a la palabra de Dios, cuál es la fórmula para tener una familia feliz? De acuerdo a lo que dice la Biblia en el versículo 4, es el resultado del hombre que teme a Jehová. Dado a que la Biblia menciona que la fórmula para la felicidad familiar matrimonial está en el temor a Dios, he titulado el mensaje para el día de hoy, el hombre que teme a Jehová. Mire que la gente quiere conferencias, quiere terapias matrimoniales, fórmulas psiquiátricas, quizá ayudas humanísticas, pero la Biblia dice que la felicidad matrimonial es el resultado de temer a Dios. ¿Puede haber felicidad matrimonial en un hogar que no teme a Dios? Jamás. Aunque vayan a conferencias, aunque lean libros sobre la unidad matrimonial, aunque acudan a un terapeuta, pero si no hay temor de Dios, no habrá felicidad. Leo una vez más el versículo 4 del Salmo 128. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Quiero que como primera medida miremos qué implica la descripción de temer a Jehová. Note que el texto no dice el hombre que tiene temor de Jehová.
No, aquí dice simplemente el hombre que teme a Jehová. ¿Qué es el temor a Jehová? La gente asocia el temor a Jehová con un sentimiento, ¿no? Un miedo, quizá un pánico. Y hay que decir que hay gente que tiene miedo a Dios, pero no tiene temor de Dios, ¿no es cierto? Hay gente que le teme al infierno, la condenación, pero en su vida vive sin temor a Dios. Luego, el temor a Dios no es un sentimiento, no es quizá un sentimiento negativo. ¿Qué miedo, diría alguno? De acuerdo a lo que dice este mismo Salmo, explica qué es temer a Dios o a Jehová. Miren el versículo 1 del Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Y lo que sigue la explicación, ¿qué es temer a Jehová? Que anda en sus caminos. ¿Lo vieron? ¿Qué es temer a Dios? Andar en todos sus caminos. Cuando no hay temor de Dios, no andamos en sus caminos. Y esto se traduce únicamente en una frase: obediencia. La obediencia a Dios en todas las áreas de la vida refleja el temor a Dios. Mire que el Salmo es muy claro. ¿Quién es el que teme a Jehová? Sencillamente, el que anda en todos sus caminos. El que vive para Dios. El que obedece a Dios. El que se somete a la palabra de Dios. Cuando hay verdadero temor a Dios, este se traslada al plano de la obediencia. O más exactamente, al varón. Si usted teme a Dios, anda en todos los caminos de Dios. Si usted no teme a Dios, hay áreas en su vida en las cuales usted no vive para Dios. Porque el temor a Dios es andar en todos sus caminos. Y eso dice la Biblia. No se puede excluir temor a Dios sin andar por sus caminos. No se puede excluir temor de Dios y obediencia a Él. Mucha gente, recuerde, asocia el temor a Dios con un sentimiento. ¡Ay, qué miedo! Pero le aseguro que esa gente, si no anda en los caminos de Dios, que no le obedece a Él, no se somete a Él, pues no tiene temor de Dios. El Salmo también nos menciona que este temor a Dios se refleja en todos los caminos. Miren unas formas que la gente pensaría: ¿y qué es temer a Dios? Bueno, leer la Biblia quizá, o tal vez obedecer a Dios en algunas áreas, tal vez no cometer actos de inmoralidad, tal vez ser justo, o a lo mejor portarse bien. Quizá alguien puede pensar que el temor a Dios sea: como hijo yo debo portarme bien. Eso debería serlo, porque es su deber. Pero el temor a Dios que menciona este Salmo, nada tiene que ver con eso. ¿Cómo saber si alguien tiene temor de Dios? Mire que el Salmo menciona por lo menos dos áreas que le aseguro que ninguno consideraría que esto se asocie con el temor a Dios. La primera de ellas la tenemos en el versículo número 2. Dice la Biblia: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Saben ustedes que el temor a Dios se refleja en la vida laboral? Lo que usted es como trabajador refleja su temor a Dios o su falta de temor a Dios. Mire que la gente no asocia temor a Dios con ser buen trabajador. ¿Me está diciendo usted, pastor, que si yo temo a Dios seré un buen trabajador? Sí. Porque la Biblia habla de eso. Es más, el temor a Dios, andar en los caminos de Dios, implica ser un buen trabajador. El cristiano debe ser el mejor trabajador, ¿sabía usted? El más honesto, el más puntual, el más íntegro, porque en eso se refleja el temor a Jehová. Pregúntele usted a la mayoría de cristianos: oye, ¿y qué es temor a Jehová? No, pues no ser idólatra, no andar quizá emborrachándose, no andar quizá fumando cigarrillo. Esas otras formas de santidad que reflejan de que amamos a Dios. Pero el Salmo se centra en la vida práctica, porque el cristiano refleja su temor a Dios en lo que es en el día a día, en la vida práctica. Y le aseguro que cada persona aquí pasa más tiempo en su trabajo que en la iglesia, ¿no? Y si usted tiene temor de Dios, el temor de Dios son las 24 horas, todos los días de la semana. Luego, temor de Dios no es únicamente venir a la iglesia, eso hace parte. Nos da la herramienta para temer a Dios, pero en el día a día, en su vida laboral, reflejamos el temor a Dios. Pero menciona una segunda área, que es en la cual me voy a centrar, versículo 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo, alrededor de tu mesa. El segundo aspecto que menciona de qué es el temor a Dios. Dijimos que la vida laboral, que muchos no consideran. Y el segundo, la vida matrimonial y familiar. Esto lo menciona. Quien teme a Dios lo refleja en la manera en que se comporta en esas dos áreas. Tal es así que cuando la Biblia habla de la vida laboral, dice en Efesios capítulo 5. Notemos lo que menciona la Biblia en Efesios. ¿Referente a qué es esto? Capítulo 5, versículo 1. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero luego de dar estas normas, Pablo dice: debemos imitar a Dios. Y se traslada a la vida práctica, capítulo 6, versículos 5 y 6 de Efesios. Siervos, diríamos trabajadores, en aquel tiempo estaba vigente la esclavitud, hoy en día no. Podríamos decir trabajadores, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo,
no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. ¿Lo vieron? Claramente menciona la Biblia que quien teme a Dios lo reflejará en la manera como se desempeña laboralmente. Es claro. Y por eso, fíjese cómo dice la Biblia, bienaventurado todo aquel que teme a Dios, que anda en todos sus caminos. Y dice, como teme a Dios, ese temor lo traslada a la vida laboral. Y como teme a Dios, si es un buen trabajador, dice que cuando vaya a su trabajo, tendrá bendición en su trabajo. ¿Vieron? Salmo 128, allí lo menciona de esta manera. El temor a Jehová se refleja en lo que somos laboralmente. Claramente, dice el Salmo 128. Miren allí, en ese versículo, cómo lo vincula con lo que hacemos laboralmente. Es decir, entonces, que el que teme a Dios, su temor se traslada a la vida laboral. Y después dice en el versículo 2, Salmo 128. Cuando comieres el trabajo de tus manos, ¿qué pasará? Bienaventurado serás y te irá bien. ¿Pero por qué le va bien? ¿Por qué le va bien? Porque tiene temor de Dios y ese temor de Dios lo traslada a su vida laboral. Y es natural, hermano, si es buen trabajador, ¿le puede ir mal? ¿Quién quiere tener en su empresa, en su lugar de trabajo, un mal trabajador? ¿Quién quiere tener un buen trabajador, honesto, honrado? ¿Quién? Entonces lo natural, dice el Salmo, es que si usted teme a Dios, ese temor lo lleve a su vida laboral y eso hará que cuando usted trabaje y labore, bienaventurado será y le irá bien en su trabajo. ¿Vieron? Pero luego dice el versículo 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. El temor de Jehová o a Jehová sería más exactamente. En la vida matrimonial. Sobre este aspecto menciona mucho la Biblia, ¿no? ¿Saben ustedes que el temor a Jehová en la vida de un hombre se refleja en su vida familiar matrimonial? Claro, lo dice Efesios 5:28, que habla de sustentar, de no aborrecer su propia carne, sino cuidarla. También lo dice Efesios 6:4, ¿no? Vosotros padres, criar ¿a quién? A sus hijos, ¿en qué? En amonestación y disciplina del Señor. Y la palabra padres está en masculino, se refiere a varones. Porque uno dice, ay, papá y mamá. No, varones. La vida familiar se refleja en el temor a Jehová. Y hay que decir algo. Este salmo menciona una verdad que cala tan profundamente sobre cada aspecto de la vida familiar. De aquellos que temen a Jehová o por contraparte, los que no temen a Dios. ¿Cómo será el hogar de alguien que no teme a Dios? Contrario a lo que menciona el salmo. Como dije hace un momento, en este aspecto del temor a Dios en la vida matrimonial, es en el cual me quiero enfocar en este momento. Centrarme a lo que dice la Biblia en el versículo 3, hablando de la mujer, hablando de los hijos. ¿Cuál será el resultado del temor a Jehová en un varón? ¿Vieron en el versículo 3 la primera parte? Tu mujer será. Hay que decir algo muy importante para cada varón aquí casado. Lo que su mujer es en todas las áreas es el resultado de usted. Su temor a Dios o su falta de temor a Dios. Ni más ni menos. Lo que la mujer es como esposa, como cristiana, es el resultado de lo que el varón es ante Dios, ni más ni menos. Tremendo, ¿no? Ay, mi mujer es rebelde, el primer rebelde es usted. Ay, mi mujer es inconstante, el primer inconstante es usted. Porque dice la Biblia que el resultado del temor a Jehová se refleja en esa área. Y dice, cuando usted teme a Dios, anda en todos sus caminos. Y cuando anda en todos sus caminos, después dice, tu mujer será. ¡Qué tremendo! El temor a Jehová en un varón hace que su esposa sea bajo esa figura. Miren el versículo 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Obviamente no podemos pasar por alto que está hablando en una forma poética. De hecho, Salmos hace parte de la sección poética del Antiguo Testamento. ¿Y cómo lo presenta de forma poética? Dice que tu esposa será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. ¿Qué significa ese lenguaje poético? La vid en la Biblia es símbolo de bendición de Dios. Cuando Dios le prometió al pueblo de Israel la tierra que fluía leche y miel, Canaán, ¿qué le dijo en Deuteronomio capítulo 8? Le dijo en el versículo 7 y 8 de que sería una tierra en la cual habrían vides. Y allí vides la asocia con la bendición de Dios. Canaán no era otra cosa que la bendición de Dios para el pueblo de Israel. Y dice la Biblia que cuando hay un hombre que tiene y refleja en su vida temor a Jehová, ¿sabe qué es su mujer en casa? ¿Qué es? Una bendición. Tal vez si le está pasando lo contrario a un hombre, es porque hay problema de temor a Dios en su vida. Es que mire que el Salmo es muy claro. Quien anda en todos los caminos de Jehová, dice, como esto se traslada a la vida laboral, te irá bien en el trabajo. Pero en casa tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Eso habla de que esa mujer será una bendición. Como dije hace un momento, lo que es su mujer es lo que usted es espiritualmente.
ni más ni menos. La influencia de un hombre en su hogar se refleja en lo que su mujer es, en su carácter, en su vida diaria, en su relación con Dios, se refleja exactamente si hay temor de Dios o no. Pero ¿sabe por qué hay hombres que tienen mujeres malas en casa? Porque ellos mismos son malos cristianos. ¿Usted cree que Dios es cruel, es malo para permitir que un hombre que tema a Dios, Dios le va a dar esa bendición de tener una mujer mala en casa? ¿Qué creen ustedes? Dios dirá, bueno, tú me temes tanto, me amas tanto, que te voy a dar esta bendición, te voy a dar una mujer rebelde, terca, obstinada, porque como me temes tanto a mí, ¿creen ustedes que Dios opera así? ¿Sí o no? No. Y el Salmo dice exactamente que esta mujer será como vid en casa. Aparte de eso, la vid también representa en la Biblia alegría delante de Dios y de los hombres. Miremos por un momento Jueces capítulo 9, para que usted se dé cuenta de cómo lo menciona allí. Versículo número 13, donde habla de esa manera. Y la vid le respondió, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? ¿De qué es símbolo la vid? ¿Vieron? De alegría a Dios y a los hombres. Y dice el Salmo 128 que quien teme a Dios, su mujer será como una vid en su casa. Es decir, será de alegría para la gente y para Dios mismo. ¿Qué fórmula tan simplista dirá alguno de la felicidad según Dios? Pero ahí está. Pero hay que decirlo. Muchas esposas no son lo que deberían ser por la falta de influencia y espiritualidad de los hombres. Recuerden que está hablando del varón que teme, porque el versículo 4 que dice, así será bendecido el varón, el hombre que teme a Dios. ¿Con qué? Con una buena mujer. Que esa mujer sea lo que debe ser. Cuando no hay eso, hermanos, hay un problema de temor a Dios en el varón. Claramente entonces, por eso el varón tiene una gran responsabilidad delante de Dios. ¿O por qué cree que la Biblia dice que es el sacerdote, el cabeza? Usted como varón, ¿qué influencia tiene para su esposa, para su familia? ¿Qué tiene? ¿Cuál influencia? Si su familia no es lo que debería ser, hay un problema de temor a Dios en usted. Salmo 128. Sigue mencionando entonces ahí. Tu mujer será, ¿cómo? ¿Cómo será? Como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. A una vid fructífera. ¿Qué tipo de frutos tiene esa mujer en casa? ¿Qué tipo de frutos tiene su esposa como cristiana? ¿Sabe? Ese es el resultado de su temor a Dios o de su falta de temor a Dios. ¿Qué frutos tiene mi esposa? Ninguno. Hay que exhortar a la mujer, ¿cierto? No, primero hay que exhortar al varón. Porque el hombre que teme a Dios, su mujer será como vid que lleva frutos. ¿Cuándo entenderán eso los varones? Lo que es su mujer en la iglesia es el resultado de su falta de temor a Dios o de su temor a Dios. Lo que su mujer es como cristiana, como madre, como empleada, es el resultado de su temor a Dios. Si no hay temor a Dios en su vida, créame, imposible que su mujer sea como una vid, es decir, una bendición. Que sea de alegría, de gozo, porque hay muchas mujeres que lo que causan es tristeza, desgracias, dolor, angustia. ¿Por qué? Porque falta ese temor de Dios en un varón. Deberíamos recordar lo que menciona la Biblia en Eclesiastés capítulo 7, 26, donde menciona sobre este asunto de cuál es la fuente de una buena esposa. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios, ¿qué pasa? Se escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Tremendo versículo, ¿no? La mujer amarga, la mujer que su corazón son como lazos, redes, y ese es el resultado de un hombre que no teme a Dios. El que teme a Dios, Dios lo librará de eso, porque significa escapará. ¿Quién quiere una mujer amarga? ¿Quién quiere una mujer contenciosa? Que su corazón sea como lazos y redes. La fórmula es sencilla, no tema a Dios. Y usted quedará preso en eso. Lo dice el versículo 26 al final, mire. Mas el pecador quedará en ella preso. Pero el que teme, ¿vieron? El que agrada a Dios. Porque sin temor a Dios no agradamos a Dios. En pocas palabras, las buenas esposas son fuente de bondad, de ayuda, de afecto. Y este es un beneficio que disfruta el varón que teme a Dios. Pero el que tiene una mujer amarga, ese es el resultado de que quizá su temor a Dios no es el que debería ser. Ahí está. Yo llevo luchando, batallando con esta mujer tanto tiempo. ¿No será que más bien tiene que revisar su temor a Dios? Esta mujer no me sigue, no quiere someterse, no quiere obedecer a Dios. Batallo con ella en la casa, en el hogar. ¿Cuál es la fórmula entonces? ¿Una terapia psicológica para la mujer a ver si es bipolar? Quizá. Porque algunos dicen, llevémosle a una terapia psicológica a ver qué tal que sea bipolar. O el asunto es arregle su corazón como varón delante de Dios y tema a Dios. Y eso será el resultado del que teme a Dios. Qué bueno es Dios. Tan bueno es que Dios dice, ten en tu corazón temor a mí. Y lo hace no porque sea egoísta,
sino dice, y yo te recompenso. El temor a Dios es un beneficio para usted mismo. ¿Cuándo los cristianos comprenderán eso? Ahí la oración es un beneficio ¿para quién? ¿Para Dios o para usted? Someterse a la palabra de Dios, ¿para quién es un beneficio? ¿Para Dios o para usted? Pues para nosotros. Y Dios dice, si tienes temor a mí, mire, el beneficio es para ti. En tu trabajo te irá bien. Y en tu vida familiar, porque tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Todo tipo de frutos buenos. Bondad. Un carácter dócil, un carácter sensible a la palabra de Dios, una ayuda, un apoyo, un refugio en medio de la angustia. Ese es el resultado de alguien que tiene temor a Dios, de un varón. Pero ¿cuántos tienen en sus hogares? Mujeres amargas, mujeres que su corazón es como lazos, como redes, y que no han podido escapar de ella. Imposible. ¿Sabe por qué? Dios transformará a esa mujer cuando usted comience a tener verdadero temor a Dios. El temor a Dios hace que su mujer sea. Salmo 128. No solo menciona de la mujer, sino ahora se va por el lado de los hijos, que también muchas veces causan bastantes conflictos, problemas, tristezas en el hogar. Y mire lo que dice el versículo, la segunda parte. Tus hijos como plantas de olivo, alrededor de tu mesa. Cuando hay temor de Dios en un varón, dice la Biblia que sus hijos serán como olivos, alrededor de tu mesa. Uno dice, bueno, yo no le veo la importancia de lo que menciona acá. Tiene muchísima importancia. Porque como es poético, vuelve otra vez de una forma hermosa a decir qué serán los hijos de aquel hombre que teme a Dios. Y dice que serán como olivos. Quien sabe algo de agricultura de estos árboles debe tener en cuenta que el olivo toma largo tiempo para madurar y volverse beneficioso. Ese es un árbol que necesita mucha paciencia para cultivarlo, pero después de eso se vuelven bastante valiosos. Hay árboles que son fáciles de cultivar y ya están, pero el olivo, dicen los que saben de esto de los árboles de la botánica, que es un árbol que necesita bastante paciencia hasta que madure, hasta que se vuelva beneficioso. Tienen que ser cultivados, pero después de que han pasado por ese proceso, que el que lo está cultivando lo hace pacientemente, con esfuerzo, con anhelo, después se vuelven bastante valiosos. Y así dice que serán los hijos. Tus hijos, aunque tome tiempo, va a tomar tiempo, ¿no? Criarles, va a tomar tiempo cultivar sus corazones, pero al final serán bastante valiosos. ¿Qué ejemplo, no? Pero hoy en día muchos saben que están esperando que cumple los 18, se vaya rápido porque ya no aguanta más. Es triste eso, ¿no? Ojalá ya saque cédula, consiga trabajo, se vaya. ¿Por qué? Cuando hay un hijo rebelde también en casa, es porque quizá no hay temor de Dios en ese varón. ¿Y por qué? Usted dirá, ¿y por qué, pastor, de esta manera? Cuando estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios, Dios nos da autoridad. Si usted como varón está bajo la autoridad de la palabra, Dios le da autoridad incluso sobre sus hijos. Cuando está fuera de la autoridad de la palabra, ¿qué autoridad tiene usted? Ninguna. Estamos bajo autoridad, somos autoridad. Así funciona esto. Dios le dará autoridad a un rebelde, a alguien que está fuera de la palabra de Dios. ¿Le puede dar autoridad? ¿Ustedes recuerdan cuando el centurión le dijo al Señor Jesucristo? Yo ya sé cómo funciona esto, ¿cierto? Yo también soy hombre bajo autoridad. Digo a este ven y viene, al otro hace esto. Di la palabra nomás porque soy y sabía cómo era el principio de autoridad. Si estamos bajo autoridad, somos autoridad. Si usted como varón está bajo la autoridad de la palabra de Dios, ¿qué es? Pues autoridad. Si está fuera de la Biblia, ¿qué es? Cantaletoso, canzón, anticuado para sus hijos. Porque no hay autoridad ahí. No está la representación de Dios allí. Y dice la Biblia entonces, que tus hijos serán como plantas, Dios le dice, alrededor de tu mesa. Lo que llamaban los judíos la shulchan, que es mesa. Un lugar donde se expresa la comunión. Porque para los judíos, a diferencia del pueblo gentil, lo más importante no es el almuerzo y el desayuno. El almuerzo tiene que ser, dicen algunos. No, lo más importante es la comida. Y aquí pone ese cuadro. Aquel hombre que llega de su trabajo, después de una vida de labor, llega a su casa. Y como es un hombre que teme a Dios, en el trabajo le fue bien. Y cuando llega a casa encuentra una mujer que es como esa vid que da frutos. Y allí están también en la mesa sus hijos que son como el olivo. Habla de comunión, de bienestar. De lo más importante, qué triste es que sus hijos no quieran estar en casa con usted. Y que aunque están ausentes, porque hoy en día hay la tecnología como vía de escape para algunos. Eso refleja de que el corazón de ese hijo está lejos del corazón de papá. Lo tienen las redes sociales, los tienen los amigos de WhatsApp, los tiene TikTok, los tiene Facebook, Twitter, todo eso. Pero no usted como varón y como cabeza del hogar. Tus hijos serán, de acuerdo a lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 8, versículo 11. Menciona la Biblia de qué es símbolo el olivo. Miramos que la vid es símbolo de la bendición de Dios, ¿no? Pero ¿de qué será símbolo el olivo? Capítulo 8, versículo 11. Y la paloma volvió a él, a Noé, a la hora de la tarde. Y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra.
Esta es la primera mención que hace la Biblia de la palabra olivo. Y aquí mencionando es después del diluvio. ¿De qué es símbolo el olivo? ¿Cómo entendió Noé que ya había desaparecido las aguas? ¿Y por qué aquella paloma trajo en su pico una hoja de olivo? ¿Sabe por qué? Eso representaba una nueva vida. Todo lo demás quedó perecido por el diluvio, murió. Pero ahora esta llega con eso que significa hay nueva vida. Y lo entendió Noé, ya hay vegetación en la tierra. Volvió a brotar la vida. Cuando hay temor de Dios en el corazón de un varón, ahí están los hijos, no a regañadientes. En torno a la palabra es porque en ellos hay una nueva vida. Pero cuando no hay temor de Dios, la Biblia en el hogar es un fastidio para los jóvenes, señoritas, para los hijos. Allí están, dice el Salmo 128. Tus hijos como ese olivo, brotando la nueva vida en torno a tu mesa. Para ellos no es fastidioso que papá hable en el hogar de la Biblia. Para ellos es de gran bendición el orar como familia. Pero cuando no hay temor de Dios, cuando usted dice como vamos al devocional de familia, a ver cómo, qué tal. Vamos a leer la Biblia. ¡Ah! Así pasa. Y dice la Biblia, cuando hay varones que temen a Dios, el resultado será que tus hijos serán en torno a la mesa, en comunión contigo, manifestando esa nueva vida como el olivo. El temor a Dios en el corazón de un hombre hace que sus hijos sean fácilmente cultivados. Acuérdese del olivo. Fácilmente cultivado y llevado a una nueva vida, porque eso es lo que simboliza el olivo. Hay que cultivarlo con mucho tiempo, pero también es símbolo de la nueva vida. Y cuando usted tiene temor de Dios, le va a ser fácil cultivar el corazón de su hijo y llevarlo a la nueva vida. Mire, los hijos saben cuando su padre es sincero con Dios y cuando no. Cuando verdaderamente Dios está en sus vidas y cuando no. Cuando obedecen a Dios y cuando no lo obedecen. Usted no los puede engañar. Y la poca piedad de muchos padres ha arruinado a hijos. Yo no quiero ser un hipócrita como mi papá, dicen algunos. Y esa es la ausencia del temor a Dios. Salmo 128. Por eso este es un salmo muy importante. Piense el contexto. Familias enteras subiendo a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua, a celebrar la fiesta de Pentecostés, de los tabernáculos y entonando ese himno. ¿Sabe por qué? Porque el campo de entrenamiento para ellos había sido el hogar. Esa es la razón por qué quizá los hijos no se sienten bien en la iglesia. ¿Por qué? Porque papá no teme a Dios en hogar. ¿Cómo serían esos niños allá? Vamos a la fiesta de los tabernáculos. Vamos a la fiesta de la Pascua. Con gozo, porque lo entonaban así. ¿Y sabe por qué? Porque había un varón que teme a Dios y ya estaban formados allí. Pero hoy en día en los hogares no hay un ambiente espiritual. Todo lo que hay es mundo. Y pobre ese niño que lo traen el domingo aquí a la iglesia, donde no hay un ambiente espiritual, pobrecito para él, porque tiene la contradicción chocando. Toda la semana mundo, música mundana, malas palabras, Hollywood, celular, tecnología. Y llega aquí un ambiente espiritual, ¿cómo se sentirá? ¿Y de quién es la culpa, hermanos? ¿Del pastor que no es cómico? ¿De la iglesia que es aburrida? ¿De quién es la culpa? De un padre que no teme a Dios. Y como el ambiente no es espiritual, no se siente acá. Me siento aburrido, mándeme para Mundo Aventura. ¿De quién es la culpa? Pero es fácil echarle la culpa a otros, ¿no? No hay nada en la iglesia para el niño. No hay nada en la iglesia para el joven. Y yo añadiría, y no hay nada en su casa de espiritualidad tampoco. Y por eso ese niño se siente así en el hogar, aburrido, con pena, con tristeza, porque no hay un ambiente espiritual. Primero en el hogar. ¿Hay un ambiente espiritual en su hogar? Esta semana que ya terminó y estamos comenzando una nueva porque es el primer día de la semana, ¿cómo fue el ambiente espiritual en su hogar? ¿Lo hubo? ¿Hubo Biblia? ¿Hubo oración? ¿Hubo agradecimiento a Dios? ¿O qué hubo en su hogar? No pretendamos suplir con unas pocas horas de la semana lo que no hicimos en la semana. Quien teme a Dios, entonces se refleja en sus hijos. Mire cómo la Biblia, y alguno diría, parece un tanto cruel, pero no. ¿Por qué la Biblia dice, mire, su esposa, usted varón, es el resultado de lo que usted es delante de mí? Hablando de Dios. Sus hijos también es el resultado de lo que usted sabe. ¿Por qué? Porque Dios colocó al varón como cabeza. Y una vez pecó Eva, Dios llamó a Adán. Y ese principio sigue estando vigente en la Biblia. El hombre es responsable ante Dios de lo que es su esposa y sus hijos. Si son o no son. Ahora pregúntese, ¿qué es mi esposa? ¿Qué son mis hijos? Pero por sobre todo, reflexione, ¿qué soy yo delante de Dios? Al mirar todo esto que dice la Biblia acerca de lo que tendrá el hombre que teme a Dios, nos damos cuenta que lo que es la esposa y los hijos no es otra cosa que reflejo de lo que cada varón es delante de Dios. ¿Cómo está su hogar hoy? ¿Cómo están sus hijos, su familia? Recuerde lo que dice la Biblia en el Salmo 128, versículo 4. He aquí que así será bendecido ¿quién? El hombre que teme a Jehová. ¿Quiere usted un hogar feliz? Ahí está la fórmula. Sin temor de Dios en su corazón, imposible que su esposa sea lo que debe ser y que sus hijos sean lo que deben ser. La fórmula es clara. Tal vez de una forma muy sencilla, ¿no? El temor a Dios. ¿Quién es su cabeza? Y medite en lo que usted ha escuchado en este día. ¿Hay temor a Dios en su corazón? Pero también quizá haya una dama que diga, bueno, menos mal que fue para los hombres, bien hecho. Pero déjeme recordarle a esa mujer que piensa así.
cómo inicia el Salmo 128. Bienaventurado todo aquel. ¿Notaron eso? Bienaventurado todo aquel. Esa también es. ¿Por qué la razón? Usted como madre cristiana no es influencia para su esposo inconverso y sus hijos. Porque tampoco hay temor a Dios en su vida. Por eso su esposo no es lo que debería hacer. Todo está en desorden en su hogar. Porque tampoco hay temor a Dios en su vida. Oremos. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias te damos por este momento. Qué bueno eres, Señor, y sabemos que el temor a ti no es algo que tú nos impones, no es algo aburrido, sino que es beneficioso para nosotros. Ayúdanos, Señor, cada día en esta tierra a caminar en ese temor a ti. Se refleja, Señor, en lo que somos laboralmente, en la vida familiar. Ayuda, por favor, a cada varón a tener verdadero temor a ti. Guarda, Señor, los hogares, las familias, los hijos, pero sobre todo, Señor, te ruego que obres en cada uno de los cabezas de hogar. Palabra dice que sí será bendecido el hombre que teme a Jehová. Quizás, Señor, ese sea el resultado de tanta discordia en los hogares, tanto conflicto, tantos hijos rebeldes, tantas esposas fuera de tu voluntad. Trabaja en el corazón de cada varón. Ayúdale, Señor, y permite que haya decisión en cada uno de ellos de tener un verdadero y genuino temor a ti. Gracias por tu palabra. Lo pedimos todo en el nombre del Salvador, Señor Jesucristo. Amén y amén.